Buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Edgar Flores, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras en el campus de la ciudad de El Progreso. Estoy actualmente cursando la asignatura de Filosofía impartida por la catedrática Carmen Durón y el día de hoy me toca hablar en este video sobre el vitalismo. Así que, bueno, comencemos. El vitalismo, según algunas fuentes, es una teoría protocientífica. Entendamos un poquito qué es una protociencia. Antes, en la filosofía de la ciencia, el término protociencia se usa para describir una nueva área de esfuerzo científico, una nueva área de estudio científico en proceso de consolidación, lo que significa que todavía está en desarrollo. Las protociencias pueden ser disciplinas o campos del saber en un estadio anterior al ser consideradas ciencias. Un ejemplo sería la astrología y también la alquimia, que dieron paso a la astronomía y la química respectivamente con la aparición del método científico. Con esto solamente quiero hacer hincapié que el vitalismo es una teoría en evolución. Y bueno, continuemos. Quedamos que el vitalismo es una teoría protocientífica según cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas y no están sujetos a las leyes de las leyes físico-químicas generales. Y bueno, vamos a dejar para después explicar qué son las leyes físico-químicas. O podemos buscarlos también en Google. No obstante, debo admitir que me gusta más el significado que le dan en esta otra fuente, donde literalmente nos dice que el vitalismo es una doctrina filosófica que defiende la vida por encima de todo. La vida es la realidad fundamental y por ello hay que conocerla. Y esta vida se presenta a los diferentes filósofos en sentido biológico. Biología, y como ya sabrán, es la ciencia que estudia la vida, atendiendo las leyes de la naturaleza y en sentido histórico, considerando que la existencia del ser humano en tanto que es vida. De aquí se desprenden dos conceptos. Tenemos un concepto biológico, también tenemos el concepto biográfico. El concepto biológico básicamente nos subraya el papel del cuerpo, los instintos, lo irracional, la naturaleza, la fuerza y la lucha por la subsistencia. En este grupo podríamos encontrar el vitalismo de Nietzsche. Luego hablemos un poco del concepto biográfico, donde nos habla que también podemos referirnos a la vida como un conjunto de experiencias humanas dadas en el tiempo, tanto en su dimensión personal o biográfico como en su dimensión social e histórica. La filosofía de Ortega y Gasset se incluye en este grupo. Ortega utilizará las categorías de la vida entendida de este modo: vivencia, teoría de las generaciones, perspectiva para el desarrollo de su filosofía. Bueno, y hablando entonces de Nietzsche, hablemos un poquito de lo que viene siendo el vitalismo de, una vez más, este filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. La vida en su contexto biológico consiste en la afirmación y revaloración del cuerpo y de los instintos, de la lucha por la supervivencia, de la naturaleza, del amor y de la muerte, de la finitud, ¿ok? Finitud vendría siendo lo opuesto a infinito, o sea que tiene un fin, y la parte irracional de la vida. Y como lo dijimos, el principal representante viene siendo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. ¿Qué nos dice Friedrich Nietzsche en su libro El Anticristo? Le resumimos un poco: cuando no se sitúa en la vida su propio centro de gravedad, sino en el más allá, en la nada se despoja esta de su esencia. La gran mentira de la inmortalidad personal le quita al instinto todo lo que tiene de razón, de naturaleza. Desde ese momento todo lo que hay en los instintos de beneficioso, de favorecedor de la vida y de garante del futuro despierta desconfianza. El sentido de la vida se convierte entonces en vivir de manera que ya no tenga sentido vivir. ¿De qué sirve pues el sentido comunitario, la gratitud a los orígenes, a los antepasados? ¿Para qué colaborar, confiar, impulsar y favorecer cualquier forma de bien general? Todas estas actitudes son tentaciones, desviaciones al camino recto. Todo individuo, como poseedor de un alma inmortal, ocupa el mismo nivel jerárquico que los demás. Esto y un poco más nos habla en su libro El Anticristo. Luego hablemos un poco sobre Ortega y Gasset, y tomamos aquí el vitalismo como
algo lo que podríamos también llamar racio-vitalismo. En su aspecto histórico, la vida se presenta como un conjunto de hechos, de experiencias situadas en el espacio y en el tiempo. Su principal representante es el filósofo español Ortega y Gasset, quien desarrolla toda su filosofía en base a las categorías de donde se incluye en este grupo. Ortega utilizará las categorías de la vida entendida de este modo: vivencia, teoría de las generaciones o perspectiva. Nos habla un poquito que el tema de nuestro tiempo consiste en someter la razón a la vitalidad, localizarla dentro de lo biológico, superditarla a lo espontáneo. Dentro de pocos años parecerá absurdo que se haya exigido a la vida ponerse al servicio de la cultura. La misión del tiempo nuevo es precisamente convertir la relación y mostrar qué es la cultura, la razón, el arte, la ética, quienes han de servir a la vida. Y bueno, hablemos de dos representantes más que nos quedan por aquí antes de que se nos termine el tiempo. Tengo a Wilhelm Dilthey. Defendía el carácter atemporal y abstracto de la razón ilustrada. Temporal significa que no hay tiempo, abstracto sin forma, y fundamentó su filosofía en las ciencias de la naturaleza. Las ciencias del espíritu tienen necesidad de una psicología que ante todo sea firme, segura, cosa de lo que no puede ufanarse ninguna de las psicologías explicativas existentes en la actualidad, y que al mismo tiempo someta toda la poderosa realidad de la vida psíquica a la descripción y, en la medida de lo posible, al análisis. Porque el análisis de la realidad social e histórica tan compleja podrá ser llevado a cabo únicamente si esta realidad es desarticulada primero en los diversos sistemas de fines que lo componen. Estos sistemas son nexos finales tales como la vida económica, el derecho, el arte, la religión. Permiten luego, gracias a su homogeneidad, el análisis de su tramado. Pero ese tramado de un sistema semejante no es otra cosa que la conexión psíquica propia de los hombres que cooperan en esos nexos culturales. Se trata, por lo tanto, de una conexión en último término psicológica. Esto es lo que nos dice Wilhelm Dilthey, ¿okay? Y hablemos de uno de los últimos, no quiere decir el último, sí uno de los últimos que tengo en el tema, representantes del vitalismo. Ese es Henry Bergson. Afirmaba que la vida es impulso vital que se opone a la materia para poder desarrollarse y evolucionar. La materia constituye para el filósofo un freno para la vida. El objeto de la filosofía sería el conocimiento de lo real. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es nuestro carácter sino la condensación de la historia que hemos vivido desde nuestro nacimiento, antes de nuestro nacimiento incluso, dado que llevamos con nosotros disposiciones prenatales? Sin duda no pensamos más que con una pequeña parte de nuestro pasado, pero con nuestro pasado todo entero, incluida nuestra curvatura del alma original, como decíamos, queremos, actuamos, etc. Esto nos habla Henry en su libro La evolución creadora, y me despierta un poco de, diría, no sé, inclinación a que él también cree en la vida después de la muerte, en que hemos reencarnado y una y otra vez buscando la perfección hasta que un día la logramos, pero eso es tema para otro día. Para finalizar el tema, hablemos de las principales características del vitalismo filosófico. A pesar de que existen diferentes líneas de pensamiento entre la doctrina vitalista, como ya se los pude haber explicado, con 4 autores o con 4 representantes, se puede hablar de una serie de características comunes a los distintos autores. A continuación se exponen 4 principales. 1. El vitalismo afirma que la realidad está en constante evolución. Como les comenté al principio, que todavía es una protociencia que está en consolidación. 2. Para este grupo de pensadores, la libertad, ojo con eso, constituye la esencia del ser humano. Número 3. Sustituye el concepto de razón por el de temporalidad, historicismo, irracionalidad, subjetividad, perspectivismo, individualismo, cambio, etc. Y número 4 y última, la doctrina vitalista se presentó en el campo de la ciencia como reacción al mecanismo materialista y en filosofía contra el racionalismo. Bueno,
Entonces, básicamente eso sería todo por hoy. Un poco de lo que viene siendo el vitalismo. Bastante interesante, la verdad. Y bastante todavía por lo que aprender. Espero que les haya gustado y que haya estado un poco claro. Disculpen por el nerviosismo y todo lo demás. Fue primera vez que veo un video. Así que bueno, les deseo buena noche y nos vemos.